Bueno, principalmente el budismo es una filosofía y religión originaria de la India fundada por Siddhartha Gautama, conocido como Buda, hace más de 2500 años. Esta corriente espiritual se basa en las enseñanzas de Buda, quien después de alcanzar la iluminación a través de la meditación profunda y la reflexión, compartió su conocimiento para ayudar a otros a superar las dificultades inherentes a la vida humana. El budismo tiene como objetivo principal la superación del sufrimiento, considerando como la consecuencia de los deseos, el apego y la ignorancia, a través de la práctica de la ética, la meditación y la sabiduría. Los budistas buscan alcanzar el nirvana, que es un estado de paz y libertad del sufrimiento, caracterizado por la iluminación o despertar completo. Por otro lado, la doctrina budista se centra en las 4 nobles verdades, que enseñan que el sufrimiento es parte de la existencia, que tiene una causa, el deseo, que es posible eliminarlo y que existe un camino para la superación, y este camino es conocido como el noble sendero óctuple, que es un conjunto de prácticas que guían a los seguidores hacia una vida plena y sin sufrimiento, abarcando aspectos como la ética, la meditación y el desarrollo de la sabiduría. La historia del budismo. El budismo nació en el siglo VI a.C. en el subcontinente indio, a partir de la vida y enseñanzas de Siddhartha Gautama, quien más tarde sería conocido como el Buda. Siddhartha nació en Lumbini, en el reino de Kapilavastu, lo que hoy es parte de Nepal, en el seno de una familia noble. Desde su nacimiento se le predijo un destino excepcional. Se convertiría en un gran rey o en un gran maestro espiritual. Su padre, deseando que heredara el trono, lo crió en un entorno lleno de lujos y placeres, aislado de todo sufrimiento. Sin embargo, a sus 29 años de edad, Siddhartha abandonó los muros del palacio y se enfrentó por primera vez a las duras realidades de la vida. Vio a un anciano, un enfermo, un cadáver y una seta. Estas experiencias lo marcaron profundamente en su vida y lo ayudaron a impulsarse para cuestionarse el sentido de la existencia, el sufrimiento y la muerte. Movido por una profunda inquietud espiritual, renunció a su vida cómoda, dejó a su familia y emprendió una búsqueda interior con la esperanza de encontrar una salida al sufrimiento humano. Durante años practicó disciplinas ascéticas extremas, junto a otros buscadores espirituales, así como él, pero descubrió que el exceso de privación tampoco conducía a la verdad. Fue entonces cuando optó por un camino intermedio entre la indulgencia y el ascetismo. Se sentó a meditar bajo una higuera sagrada, en el árbol Bodhi, en la ciudad de Bodh Gaya, y prometió no levantarse hasta alcanzar la verdad última. Tras varios días de profunda meditación, alcanzó la iluminación. Comprendió la verdadera naturaleza de la existencia, del sufrimiento y de cómo liberarse de él. A partir de ese momento fue conocido como el Buda, que significa el despierto, o en su defecto como el ser más supremo de su religión. Durante más de 40 años recorrió el norte de la India, enseñando el Dharma, que es la verdad y las enseñanzas adquiridas por sí mismo, a personas de todas las castas, géneros y condiciones sociales. Fundó una comunidad de discípulos llamada Sangha, compuestas por monjas y laicos, que se dedicaban a seguir sus enseñanzas y a transmitirlas. Tras su muerte, el budismo continuó expandiéndose, primero en la India y luego a través de Asia. Se difundió hacia Sri Lanka, Tailandia, Birmania, China, Corea, Japón, Tíbet y más allá. En cada región tomó formas distintas, adaptándose a las culturas locales de cada una de estas y dando lugar a diferentes corrientes como el Theravada, el Mahayana y el Vajrayana. Hoy en día, el budismo cuenta con más de 500 millones de seguidores y sigue influyendo en el mundo a través de su mensaje de compasión, sabiduría y paz interior, que es lo que lo caracteriza. Bueno, sobre las 4 nobles verdades tenemos primero el sufrimiento, que en el budismo el concepto de sufrimiento es más amplio que el simple dolor físico o emocional. Esta noción abarca la experiencia de la insatisfacción inherente a la vida misma. Dukkha refleja la comprensión de que todo en la vida es transitorio, todo está en constante cambio, lo que implica que nada es permanente. Incluso las experiencias placenteras están destinadas a cambiar y a menudo ese cambio nos provoca angustia o sufrimiento.
El sufrimiento no se limita a las crisis o momentos dolorosos, sino que se extiende a la sensación general de desajuste o imperfección en nuestras vidas. El budismo enseña que debido a esta impermanencia, ningún placer o logro material puede proporcionarnos una felicidad duradera. Este entendimiento del sufrimiento como una característica fundamental de la existencia nos invita a reconocer la naturaleza transitoria de todo lo que nos rodea y busca una forma más profunda de paz interior. Luego tenemos el origen del sufrimiento, que es conocido como tanja, deseo o apego. Está relacionado con nuestra tendencia a aferrarnos a cosas, personas, experiencias o incluso ideas sobre nosotros mismos. Este deseo no solo se refiere al anhelo de placer o posesiones materiales, sino también al apego o nuestras emociones, opiniones y la identidad personal que hemos construido. A menudo creemos que la felicidad reside en la satisfacción de estos deseos y vivimos en constante búsqueda de algo que nos complete. Sin embargo, como todo es impermanente y sujeto a cambio, el apego que sentimos hacia estas cosas nos condena a la frustración, ya que tarde o temprano perdemos aquello a lo que nos aferramos a nuestras expectativas que no se cumplen. Bueno, ahora hablaremos sobre el cese del sufrimiento, que es el tercer componente fundamental de las 4 nobles verdades. Esta enseñanza sostiene que es posible superar el sufrimiento al liberarnos del deseo y el apego. Cuando erradicamos la raíz del sufrimiento, que es el deseo insaciable, el sufrimiento cesa. El estado de liberación que resulta de esta eliminación de la ilusión del apego es conocido como nirvana, que puede entenderse como una paz profunda y una liberación de las ataduras del sufrimiento. El nirvana no es un lugar físico, sino un estado de conciencia en el que cesan el sufrimiento y el ciclo de renacimiento. Al alcanzar nirvana se experimenta una profunda calma y claridad libre de ansiedad constante provocada por la búsqueda interminable de placeres fugaces. Es la desaparición del sufrimiento existencial, un estado que trasciende la dualidad de placer y dolor, y que permite a la mente y al corazón estar en armonía con la naturaleza cambiante de la realidad. Por último, hablaremos sobre el camino hacia el cese del sufrimiento, el noble óctuple sendero. El camino para superar el sufrimiento y alcanzar la liberación se conoce como el noble óctuple sendero, una guía práctica compuesta por 8 principios que ayudan a transformar la vida y la mente. Este sendero está diseñado para desarrollar la sabiduría, la conducta ética y la disciplina mental, y se basa en la idea de que el cambio verdadero debe ser tanto interno como externo. Los 8 componentes del sendero son: primero, recta visión, entender la realidad tal como es, reconociendo las 4 nobles verdades y la impermanencia de todas las cosas. Segundo, recto pensamiento, cultivar pensamientos puros, libres de odio, codicia y violencia. Esto implica desarrollar la compasión y la sabiduría. Tercero, recta palabra, hablar de manera honesta, amable y beneficiosa para los demás, evitando el discurso dañino, la mentira y la calumnia. Cuarto, recta acción, actuar de acuerdo con principios éticos, respetando la vida y buscando el bienestar de todos los seres. Quinto, recto modo de vida, vivir de manera honesta y justa, evitando la explotación y el daño a otros. Esto incluye elegir una ocupación que no cause sufrimiento ni destrucción. Sexto, recto esfuerzo, hacer un esfuerzo constante para cultivar las cualidades positivas de la mente, como la generosidad, la paciencia y la concentración, y eliminar las cualidades negativas como la avaricia, la ira y la ignorancia. Séptimo, recta atención, practicar la atención plena para estar conscientes de nuestros pensamientos, emociones y acciones, sin caer en los patrones automáticos que nos conducen al sufrimiento. Octavo, recta concentración, desarrollar una mente tranquila y concentrada a través de la meditación, lo que permite alcanzar estados elevados de conciencia y claridad mental. Las corrientes del budismo. A lo largo de los siglos, el budismo se ha ido adaptando a distintas culturas, dando lugar a diversas escuelas o corrientes. Las 3 principales son Theravada, Mahayana y Vajrayana. Aunque comparten los principios esenciales enseñados por el Buda, cada uno tiene diferentes enfoques y prácticas particulares que las distinguen entre ellas. La primera es Theravada, que significa el camino de los ancianos. Es la escuela budista más antigua que existe y se basa en los textos más cercanos a las enseñanzas originales del Buda.
conocidos como el Canon Pali. Su nombre significa literalmente la enseñanza de los ancianos, ya que se considera heredera directa de los primeros discípulos del Buda. Theravada se enfoca en la práctica individual para alcanzar la iluminación, entendida como la liberación del ciclo del sufrimiento y del renacimiento, conocido como Nirvana. El ideal espiritual en esta corriente es el Arhat, una persona que ha logrado la iluminación por sí misma a través del estudio, la ética y sobre todo y más importante la meditación profunda. Esta forma de budismo tiene una fuerte presencia en países del sudeste asiático como Sri Lanka, Tailandia, Birmania, especialmente Myanmar, Camboya y Laos, donde es parte importante de la vida cotidiana. Los monjes y monjas tienen un rol central en la comunidad y muchos laicos participan activamente ayudando a los templos y aprendiendo el Dharma. La siguiente corriente es el Mahayana, que tiene como significado el gran vínculo. Surgió varios siglos después del Buda como una evolución de las enseñanzas originales. Se desarrolló principalmente en China, Japón, Corea y Vietnam, y es hoy en día la corriente más numerosa y extendida del budismo. Mahayana propone una visión más inclusiva y universalista. No solo se busca la iluminación personal, sino también ayudar a todos los seres a liberarse del sufrimiento. Su ideal espiritual es el Bodhisattva, una persona que, aun estando en condiciones de alcanzar el nirvana, elige quedarse en el mundo para guiar a los demás con compasión y sabiduría. Esta corriente introdujo nuevos textos sagrados, Sutras Mahayana, y permite una gran variedad de escuelas y enfoques tales como el Zen, que enfatiza la meditación silenciosa y la experiencia directa, sin interrupciones, el Tirapura, que promueve la devoción a Buda Amitabha y la fe como camino a la iluminación, y el Nichiren, centrada en la recitación del mantra Nam-myoho Renge-kyo como forma de transformación espiritual. Mahayana ha sido clave en la expansión del budismo hacia el mundo moderno por su adaptabilidad y apertura. La siguiente corriente es el Vajrayana, que tiene como significado el vehículo del diamante, también conocido como budismo tántrico o budismo tibetano. Esta corriente se desarrolló principalmente en el Tíbet, Bután, Mongolia y otras regiones del Himalaya. Se considera una extensión del Mahayana, pero incorpora prácticas esotéricas y rituales que no están presentes en las otras escuelas. El Vajrayana se distingue por su enfoque rápido y poderoso hacia la iluminación, utilizando métodos como mantras, que son sonidos sagrados que se recitan para enfocar la mente y conectar con cualidades espirituales. Las mandalas, que son diagramas simbólicos usados en meditaciones visuales. Las visualizaciones de deidades, que son prácticas para despertar la sabiduría y la compasión internas. Y las iniciaciones y rituales guiados por maestros espirituales, conocidos como lamas, como el Dalai Lama. Aunque pueda parecer complejo, el Vajrayana es profundamente devocional y práctico, y deja una huella muy rica en el arte, la filosofía y la cultura del Tíbet. En las prácticas del budismo podemos encontrar la vida ética, que es conocida como Sila. Esta es uno de los pilares fundamentales de la práctica budista, en el que es la vida ética, conocida como Sila en Pali y en sánscrito. Se basa en actuar con responsabilidad, respeto y compasión hacia todos los seres. Para el budismo, la ética no es una obligación impuesta por una autoridad externa, sino un medio para cultivar una mente clara, tranquila y libre de remordimientos, lo cual es esencial para avanzar en el camino espiritual. La base ética está representada por los 5 conceptos, que funcionan como principios de vida para los laicos, personas que no son monjes ni monjas, aunque también son fundamentales en la vida monástica. Son compromisos personales, no mandamientos, que se siguen de manera voluntaria como forma de reducir el sufrimiento propio y ajeno. El primero es no matar a seres vivos. Este incluye no dañar a personas ni animales. Se promueve el respeto a toda forma de vida. El segundo es no robar, que significa respetar lo que pertenece a otros, incluyendo tiempo, recursos y confianza. El tercero, no tener conductas sexuales dañinas, que implica actuar con respeto, consentimiento y responsabilidad en las relaciones. El cuarto es no mentir, que implica practicar la honestidad constantemente
evitando el engaño, la manipulación o las palabras que causan daño al prójimo. El quinto es no consumir intoxicantes que nublen la mente. Este implica evitar el alcohol y otras sustancias que interfieran con la claridad mental, la atención y el juicio ético. Estos preceptos fomentan una convivencia armoniosa y son también una forma de entrenar la mente para actuar con mayor conciencia. Son el punto de partida para desarrollar cualidades como la atención plena, que es conocida como la mindfulness, la compasión y la sabiduría. En el caso de los monjes y monjas, los preceptos son más numerosos y estrictos. Pueden llegar a ser 227 o hasta más, dependiendo de las tradiciones que estos tengan. Estas reglas incluyen normas sobre la conducta diaria, la humildad, el celibato y la vida comunitaria. La disciplina monástica es considerada como una herramienta poderosa para avanzar en el camino hacia la iluminación. La siguiente es la compasión y el servicio a los demás. En el budismo, especialmente en la tradición mahayana, se considera que el camino espiritual no está completo si uno no se compromete también con el bienestar de los demás. Por eso, una parte central de la práctica es el desarrollo de la compasión activa karuna, es decir, el deseo sincero de aliviar el sufrimiento de todos los seres que nos rodean. El ideal de Bodhisattva, tan importante en el Mahayana, representa justamente a quien ha desarrollado tanto amor y sabiduría que elige seguir en el mundo ayudando a otros, incluso habiendo alcanzado la posibilidad de liberarse del sufrimiento personal. Esa actitud de servicio se traduce en acciones concretas: ayudar a quien lo necesita, escuchar con atención, actuar con amabilidad, ser solidario y buscar el bienestar colectivo. La compasión no se limita solo a grandes gestos. Para los budistas se expresa también en lo cotidiano, en cómo hablamos, cómo tratamos a los animales, cómo reaccionamos frente al enojo o a la injusticia y cómo afrontamos los problemas que nos presenta la vida diaria. Es una práctica constante de empatía y generosidad. Además, en muchas comunidades budistas existen actividades de ayuda social, como centros de meditación abiertos al público, que son gratis, refugios para necesitados, programas educativos o asistencia médica gratuita, donde los practicantes ponen en acción los valores del Dharma. Por último, tenemos las prácticas budistas. Primero tenemos la meditación, que es el corazón de la práctica budista, es la que más ejercen. A través de la meditación se cultiva la atención plena y la concentración. Luego tenemos la recitación de mantras y sutras. Se recitan mantras y sutras, palabras o frases sagradas, como una forma de enfocar la mente y conectar con cualidades espirituales. Las ofrendas y rituales. En templos o altares personales, los budistas hacen ofrendas de flores, incienso, velas o comida como muestras de respeto y gratitud hacia el Buda y sus enseñanzas.